Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a este su programa Duralex Setlex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares con temas que esperamos sigan siendo de su interés, próximos ya a cumplir 16 años de transmisión ininterrumpida, gracias al favorecimiento de su atención. El día de hoy contamos con la presencia de un distinguido morelense, de un querido amigo, el senador Fidel de Médicis Hidalgo, a quien agradecemos, Fidel, que estés con nosotros el día de hoy en este programa. Y como siempre, agradeciendo a mi compañero, no de fórmula porque siempre me deja plantado, pero licenciado José Luis Urresti, quien nos hace el favor de acompañarnos también el día de hoy, con un tema que, pues bueno, en este programa hemos venido llevando y trayendo con singular alegría, por decirlo de alguna forma coloquial, pero es un tema trascendente, un tema importante para el Estado, un tema que nos ha llevado y traído en discusiones álgidas y que no han sido menos en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República. Aquí en Morelos hemos vivido los sinsabores del mal llamado mando único policial. Hoy se encuentra ya en ciernes una reforma, la cual le da la vuelta y de una u otra forma pues podemos sentir que fuimos escuchados, senador, que este proyecto que viene desde la época de Vicente Fox, que pasa por Calderón y que Peña Nieto pretende seguir impulsando de un mando único policial en el cual involucra a los estados de la República y que pretendían, y como siempre nuestro estado queriendo ser el número uno en todo y acabando siendo el final de la cola, el ser el número uno en el mando único policial. Se han invertido muchos miles de millones de pesos que hoy llamaría dispendio innecesario y que finalmente pues quisiéramos compartir con nuestro público, senador, todos esos vericuetos que han tenido tanto en el Congreso de la Unión y hoy en el Senado de la República con la aprobación de esta nueva modalidad de mando mixto policial. ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes. En el mes de diciembre del año 2014 llega una propuesta del Ejecutivo de la República, de una propuesta de mando único. El principal rechazo a esta propuesta se da a partir de que atenta contra la célula fundamental de la República, que es el municipio. Traía situaciones en donde la presunción de inocencia de plano no existía. Planteaban que un ayuntamiento, por la simple sospecha de que tuviera vínculos con la delincuencia organizada, en automático sería desaparecido el ayuntamiento, sin importar el voto de los electores, sin importar que nadie puede ser sentenciado si no es mediante un debido juicio. Es decir, todas estas situaciones quedaban de lado. Afortunadamente, el Partido Acción Nacional reaccionó igual que reaccionó el Partido de la Revolución Democrática, y como juntos hacemos la mayoría en el Senado de la República, pudimos frenar ese intento de desaparecer al ayuntamiento de nuestro país. Tuvieron que pasar pues más de un año para que esta situación volviera a someterse a discusiones álgidas, complicadas, de acercamientos, de desencuentros, de posiciones en donde prevalecía el interés particular de los grupos, en donde se trataba de acomodar la ley de acuerdo a si gobernabas o si no gobernabas. El económico sobre todo, ¿no? Con muchos millones de pesos. Muchos, pero cómo acomodabas de tal manera que no beneficiaras a la ciudadanía, sino le pusieras a modo las condiciones a quien estuviera en el Ejecutivo estatal en ese momento. Y lo vimos, incluso el amago primero y después ya una amenaza cumplida prácticamente del Partido Acción Nacional, ahora que ganó 9 gubernaturas, trató de modificar, de que esta propuesta de policial del mando mixto coordinado no pasara. Afortunadamente, pues hubo voces muy insistentes de que los que habían sido los culpables
prácticamente de la situación que vive el país, estaban ausentes de la discusión. Y yo lo dije, están ausentes porque saben que son responsables y no le quieren dar la cara al país. Bueno, al final reflexionaron, se presentaron y sacamos por mayoría calificada la reforma constitucional. Esta reforma plantea en su primera parte una definición de seguridad que creo que la deben de tener todos los sistemas policiales. Garantizarle la integridad física a los ciudadanos, la seguridad y la integridad física de los ciudadanos, y garantizar la integridad y la salvaguarda de sus bienes. Y como decías, respetar en su momento dado el municipio. El municipio, claro. Pero el sistema policial que te protege la vida y protege tus bienes cumple a cabalidad con los fines para los que fueron creados. De las situaciones que se plantean en el mismo, bueno, un gran rescate del municipio de nuestro país, ya que primero no se toca el 115, se deja prácticamente íntegro, solamente en una situación de que en una comprobación plena de que está rebasado, súper rebasado el municipio. En ese sentido sí puede intervenir el gobernador de manera momentánea. Que fue nuestro pretexto aquí con los famosos decretos, ¿no? Ellos son los que brindaban según la prevención. Pero no en ese sentido. Es decir, tiene que ser plenamente comprobada y después ratificada por la Comisión Nacional de Seguridad. Esos abusos, sin duda que se paran y tienen que cumplir ciertos requisitos para que el gobierno del Estado pueda intervenir. Entonces el municipio queda a salvo, se le abre espacio. Hoy ya no será en el Consejo Nacional de Seguridad, hoy ya no será la visión del gobernador, el punto de vista del gobernador, lo que el gobernador opine, no. Hoy los municipios van a tener un espacio en el Consejo Nacional de Seguridad y podrán dar la versión de cómo están viviendo el problema de la inseguridad. Creo que esto es muy importante. Entre otras situaciones que se están generando en esta reforma constitucional, como el hecho de crear el Consejo Ciudadano para que apoye al secretariado ejecutivo, el cual será el responsable de operar las políticas públicas que determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Bien, decías, José Luis, antes de entrar a cámaras, respecto al federalismo, que es lo principal de esta reforma, o contrarreforma, porque ya estaba la reforma, por decirlo de alguna manera, aunque no estaba aplicando, pero respecto al federalismo y algunos puntos importantes que comentábamos antes de entrar a cámaras, José Luis. Mira, Fidel, qué gusto saludarte, Carlos, al auditorio. Es importante esta reforma. Ustedes saben que aquí en Morelos hemos planteado que el mando único no corresponde a la satisfacción de las necesidades de la población. Quitarle a los ayuntamientos, a los presidentes municipales, la responsabilidad de la seguridad pública implica perder ese vínculo de cercanía entre la población y la autoridad municipal más cercana que ayuda a satisfacer esas necesidades. En 1983 se llevó a cabo la reforma al artículo 115 constitucional que permite que los ayuntamientos se hagan cargo del servicio de seguridad pública y tránsito. Prevención del delito. Después de esto se vino trasladando parte de la corporación a los municipios hasta que se integró un orden federal, estatal y municipal. Y la Ley General de Seguridad Pública, que establece las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contemplaba que estos tres órdenes de gobierno tenían que satisfacer ciertos requisitos para que sus colegios o academias de policía estuvieran certificadas, los certificadores también contaran con este aval del Sistema Nacional y que los elementos de policía cumplieran los requisitos de ingreso, permanencia, ascenso a través de los exámenes de control de confianza.
No muy confiables, pero bueno. Porque no había la La certificación, que decían que sí existía, se invirtieron miles de millones, sí, igual que en los juicios orales. Había lineamientos que cero. no se cumplían, y no se cumplían por falta de dinero. No, sí había dinero, no lo incluían en donde no debía. Llegaban a donde tenía que llegar. Es otro tema. Entonces, bueno, si tenemos 3 órdenes de gobierno y los 3 participan de la seguridad pública, lo lógico era que el resultado fuera satisfactorio, pero no fue así. Y desde hace 10 años empezó la corriente del mando único o incluso la Policía Única Nacional. Policía Única Nacional. Que quitaba a los estados y a los municipios la responsabilidad en materia de seguridad pública. Se iba a la federación, vino la otra corriente que era estados y federación y desaparecían municipios, pero esto era una corriente que atentaba contra el federalismo. Total y absoluto. Atentaba contra las necesidades de la población, de tal manera que cuando se da esta reforma en el Senado se fortalece a los municipios, se obliga a que el sistema realmente funcione de manera integral en todo el país, y hay una corresponsabilidad que a mí me parece interesante entre el Senado y el Ejecutivo. El Ejecutivo conserva facultad de designar al secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero ratificado por el Senado. Y además con este consejo al que se refería el senador. ¿Ya sé quién lo conforma? ¿Cómo se conforma? ¿Quién lo designa? Son ciudadanos. ¿Pero designados por quién? Por el propio Senado. El Senado, ahí es donde viene la dualidad de la responsabilidad. Sí, avalan. Más bien... Propone el Ejecutivo y avala el Senado. Sí, okay. Es un órgano de consulta que sirve como auditor a las acciones de seguridad pública en todo el país. Y bueno, me parece trascendente señalar que aquí en Morelos, a pesar de que la ley no contemplaba el mando único estatal, se hace a través de decretos administrativos que van en contra de la ley. Y los últimos decretos que se emitieron el día 3 de enero del 2016, ¿cuál me tocó? En donde de un plumazo separan a los designados por los presidentes municipales, que es una invasión a la competencia municipal. Que después doblan las manitas y se aceptan, pero bueno. Sin bases, sin justificación. Hay uno que no ha aceptado. Se da una afectación a esas facultades y se viola el Estado de Derecho. En fin, podemos abundar mucho en el tema. Lo importante es que si el Senado ya aprobó esta reforma después de muchos debates y analizando por lo menos 6 o 7 iniciativas diferentes, vamos por buen camino. Quiere decir que sí trabajan en el Senado, mi querido senador. Lo importante y trascendente que platica José Luis, que comenta, porque lo hemos discutido aquí infinidad de veces y lo decíamos hace un momento, los dineros. Hay reformas acompañadas de miles de millones de pesos, juicios orales, por ejemplo, capacitaciones, inversión en infraestructura, lo mismo que se hacía o que se debió haber hecho en su momento en este pretendido y mal llamado mando único. Y digo mal llamado porque finalmente era una colaboración intergubernamental, municipio-estado, y no precisamente el asumir, como dice José Luis, a través de un decreto la responsabilidad total, la administración total de los recursos, que nunca son empleados en donde se debe. Este consejo auditor, porque se puede llamar así, observador, es un consejo auditor de estos recursos. En mi criterio, lo decíamos hace también en algunos programas, pues van a cooptar muchas esperanzas de que esos recursos en materia de seguridad, que no eran auditables, que no eran licitables en su momento la adquisición de insumos, pues hoy vean cooptadas esas esperanzas de desviarlos para campañas políticas, porque yo veía esa circunstancia a través de la colusión entre la Secretaría de Gobernación y los estados que en su momento intervenían en ese sentido, pues yo veía que era la danza de los millones y la jauja que habían del manejar de forma indefinida esos recursos, de forma poco transparente, y que lo vemos en Morelos, han sido más de 5,000 millones de pesos invertidos que no han resultado absolutamente para nada benéficos al Estado y que hoy pues se verán cooptados y cortados para efecto de su manejo, senador. Pues es la intención. En la discusión que se dio en la reforma constitucional se deja para la ley general el tema de quién propondrá a los ciudadanos consejeros.
hemos planteado que este país funciona a partir de la voluntad de un solo hombre, que es el ciudadano presidente de la República. Entonces el presidencialismo ha cooptado prácticamente todo, lo vimos en la reforma energética, lo vimos en la reforma de telecomunicaciones. Educativa. En la educativa logramos que el INE no los designara el presidente, y vean los resultados, ciudadanos verdaderamente honorables, todos muy reconocidos en la sociedad mexicana y que están entregando muy buenos resultados en materia de evaluación. Si le hiciéramos caso a lo que plantea el INE en materia de evaluación, la reforma educativa ya se hubiera echado para atrás por los planteamientos que hacen gentes calificadísimas como Silvia Smelkes o como Gilberto Guevara Niebla, entre otros que están en ese órgano que logramos que fuera 100% ciudadano. Entonces la aspiración de la izquierda mexicana en la integración de este órgano es ese, que sean ciudadanos honorables de este país, gente que demuestre que no solo conoce del tema, sino que quiere a nuestra patria y quiere coadyuvar para que el tema de la inseguridad desaparezca del mapa de nuestro país. Y un gran problema, efectivamente, es el uso indebido de los recursos públicos, que no tienen los efectos que se quisieran precisamente por el desvío que hay. Si son ciudadanos honorables, que no los toque ningún poder fáctico en su propuesta, o que no los toque el presidente o cualquier otro poder, van a ser gente que realmente le va a servir al país en esta situación tan delicada que hoy vive México. Por eso seguiremos insistiendo en que se haga una convocatoria a todo aquel que quiera participar, que se forme un órgano especial para analizar las propuestas, que ese órgano se le dé la confianza y que designen a partir de los méritos que tengan cada uno de los que quieran ser miembros de ese consejo. Yo lo comentaba José Luis, ¿no? Pero miembros que no nada más méritos, sino con un perfil específico, claro, que no sean únicamente de esos luchadores sociales que de repente en algún tema se suben, se tienen bajan, que conocer aprovechan. del tema, o sea, tienen que necesariamente, a fondo. porque van a evaluar las políticas públicas que impulse el Consejo Nacional de Seguridad. Es correcto. Imagínate, casi nada. Van a decir, tú impulsas la política pública, pero yo te digo si está bien aplicada o si no está bien aplicada. Y si no está bien aplicada, bueno, pues harán recomendaciones en las áreas en donde no esté funcionando de manera adecuada. Sí, y con facultades, supongo, ¿no, José? Sí, claro, Sí, con facultades. sí, indudablemente. Si un órgano ciudadano no es atendido y la autoridad hace lo que le viene en gana, entonces no está caminando parejo. Va un pie abajo de la banqueta y otro arriba, y no se puede caminar así. A mí me parece relevante destacar esto. A propósito de la aplicación de recursos, el nuevo sistema de justicia penal ha requerido una inversión de miles de millones de pesos en capacitación no le han dado al personal de fiscalías o procuradurías, abogados, juzgados, defensores públicos, abogados, y recientemente, el 18 de junio, inició vigencia en todo el país. Pero estamos apostando mucho al juzgamiento de personas que pudieron haber cometido un delito y no estamos revirtiendo el esquema de prevención. A mayor y mejor prevención, menos delincuencia. Y capacitación de los policías. Es que ese es el tema. Sí, si no capacitas a los policías y les dotas de tecnología y conocimientos para conocer cómo se mueve la delincuencia, no puedes prevenir adecuadamente. Y puerta giratoria. La cifra negra ha crecido, estamos hablando de un 97% de impunidad en la delincuencia. ¿De qué nos sirve tener un sistema de justicia tan caro y tan profesionalizado si siguen cometiéndose delitos que no se sancionan? Entonces tenemos que revertir las cosas, y este Sistema Nacional de Seguridad Pública tendría que empezar a funcionar adecuadamente a partir de la reforma, con policías de proximidad, con policías que estén bien capacitados, con una política criminológica que ayude a saber las causas de la delincuencia, a dónde se meten los delincuentes, cómo se tienden redes de delincuencia,
para que se ataquen estas. No solo la común, sino también la organizada, que impacta mucho a toda la comunidad. Sí, es correcto. Bueno, finalmente estaba viendo entrevistas varias que hacían a policías de la Ciudad de México ahora para cuando acaba de entrar en operación el sistema acusatorio adversarial, y precisamente le decían a los policías, oiga, ¿y usted está capacitado ya para intervenir en los procedimientos? No. ¿A usted le dieron capacitación? Decía, bueno, a mí me dieron el módulo 1 y módulo 2. A otros decían, pues no, a mí todavía no me han dicho, pero pues aquí estamos. Oiga, ¿y usted con el módulo 1 módulo 2 cree que puede actuar? Bueno, no, pero le hablo a un compañero que sepa más del módulo 3 o 4 para que podamos intervenir conjuntamente. Y el secretario de Gobernación decía, la República Mexicana se encuentra debidamente preparada y capacitada para entrar en acción. O sea, ¿cómo es posible que después de, ¿cuántos años? Desde el 2004 a la fecha, 8 años. 2008 que se aprobó la reforma constitucional. Que digan que estamos capacitados 8 y quienes años. tienen la mayor o la primera intervención y más importante para que los procedimientos funcionen es nuestra policía, senador. Claro. Mira, hay una inquietud que quiero tocar, Carlos, de nuestro pueblo, porque está muy lastimado con el tema del mando único. Entonces me han llamado y me han en el... ¿Cuándo se va a Capela? Sí, es la gran preocupación claro. de nuestro pueblo. ¿Cuándo entra en vigencia? Alguien me decía en una entrevista, oiga, pero todavía van a pasar muchos meses. Le digo, imagínate... Que no se hubiera hecho nada. No, le digo, imagínate que a ti te dice un estudio médico que tienes cáncer en el páncreas y que estás ya desahuciado. Pero luego te dice que no. Que hay no, una esperanza por ahí. Que hubo una equivocación y que lo que tienes va a tardar algunos meses en aliviarte, pero te vas a aliviar. ¿Cómo te pones? Pues jubiloso. Claro. Te pones jubiloso. Nuestro pueblo... O sea, que hay calmita y... Claro, nuestro pueblo le queda claro que el primer gran golpe contra este sistema policial que ha lastimado tanto a nuestro pueblo ya está dado. Fue aprobado, te reitero, por la mayoría calificada del Senado de la República. Ya hay acuerdo en la Cámara de Diputados, solamente que los tiempos fueron muy cortos. Quizás ahora que se va a convocar a un nuevo periodo extraordinario por el veto que hace el presidente de la República, el artículo 32 y otros de la ley anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, quizá ahí sea el momento para que la Cámara de Diputados meta también el tema de la reforma constitucional que ya aprobamos los senadores. Te voy a comprometer aquí frente al general Zapata, júrame que no le va a meter la mano como la ley 3 de 3 del Congreso de la Unión. Pues, júrame que no la van a modificar y que pase el mando mixto como está. No, va a pasar. El gran problema... hicieron con la ley 3 de 3. Sí, va a pasar, aprobado ya el Congreso de la Unión y rájale. Pero veto presidencial. ¿Cómo es posible eso, senador? Por los intereses de los grandes dueños del capital en este país. Es decir, Peña Nieto de repente se arrepintió porque los priistas no hacen nada y no se nos ordenan. En el de la Unión hay mayoría de PRI, los Pinos, sí, claro. O sea, claro. Sí le puede dar la vuelta a lo que aprobó el Senado por mayoría PAN y PRD. Pero tendría que regresar a la Cámara de Senadores. Más simplecito. Sí. Lo importante es que el pueblo tiene que entender que es todo un proceso legislativo. Sí. Aprobó el Senado, aprobará la Cámara de Diputados, tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Algunos aspectos ya serán operables una vez que en el Diario Oficial, y luego tenemos un año para hacer la ley, pero estuve platicando en un programa de televisión que tuvimos el senador Burgos y el senador Romero Hicks y tu servidor, que bueno, ahí tendríamos que apurarle porque ya lo hubieran hecho, hay pueblos que están sufriendo mucho, en especial Luis, para que sacamos la ley general. Sí, le voy a pedir que arrastre el lápiz. Luego ya sacamos la ley, 15 días. Ya estando el esquema planteado, la ley... No, ya nada más es acomodar. Nuestra fiscalía, se crea la fiscalía hace no sé cuántos años, me tocó a mí aprobarla. Le dimos una vacatio legis de 1 año para crear su reglamento. 3 años después empiezan a publicar el reglamento. ¿Cómo es posible que operaran 3 años sin reglamento un esquema de fiscalía cuando operaban con el reglamento de la Procuraduría? ¿Dónde vamos a parar así? O sea, no se puede. Primero el huevo, la gallina, el huevo, ya no entendí. Tenemos 2 minutos para despedirnos. ¿No dar algún mensaje de temas varios o de este mismo, como gustes? Es tu programa. Pues decirle al pueblo de Morelos que desde el Senado de la República estamos haciendo acciones muy concretas para evitar el abuso del mando único policial, que si alguna gente se viera afectada puede marcarme a mi teléfono personal
que es el 777-233-7715. Estamos para apoyar a nuestra gente y para evitar abusos de poder que pasen desapercibidos por, bueno, por la autoridad, digo, finalmente, porque no, no denuncias por lo mismo, el temor a la autoridad, no quieres en su momento participar porque sabes cuál es el resultado, inmediatamente te llevan a Torre Morelos y de ahí la fiscalía, bien gracias, porque no existe. Entonces, qué bueno, digo, es un el tema de la reforma penal, por ejemplo, que tiene aspectos como el que tienes que presentar de manera inmediata a la persona que detienes, es un logro importantísimo. Por supuesto, sí. Pues me dio gusto saludarlos, que pasen buenas noches. Gracias, senador José Luis. Pues a mí me parece relevante esto y dejan claro que nuestra oposición manifestada a través de este programa durante muchas ocasiones al mando único no es un posicionamiento personal, es un posicionamiento que tiene que ver con la lógica de la aplicación de la ley, de la cercanía de las autoridades a la población y la atención y solución de los problemas. Gusto saludarles y qué bueno compartir este escenario con ustedes. Manifestar esta situación, senador José Luis, gracias. Pero principalmente a ustedes, gracias por favor, su atención, gracias a OCRA que nos permite cada viernes llegar a sus hogares. Capela se queda sin su juguetito. Sí se pudo. Gracias, señores. Hasta el próximo La Serie y muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.